Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy otra vez un Science Café con un tema muy interesante por parte de Rodrigo Gamboa y Tomás Sánchez Lengelín. Voy a hablarles un poquito sobre el contexto de este tema y también de nuestros ponentes del día de hoy. Rodrigo Gamboa Torres es un ingeniero mecatrónico, maker y Fab Manager del laboratorio Fab Lab Yucatán. Su trabajo abarca aprendizaje creativo, prototipado, arte, fabricación digital y ciencia ciudadana. Su interés por la colaboración de personas a través de disciplinas y el desarrollo de herramientas y metodologías accesibles lo han llevado a liderar proyectos desde un nivel de educación tecnológica hasta nivel ciudad. Sus proyectos personales se basan en la generación de visuales con código creativo e interfaces interactivas del hardware. Voy a poner mis lentes, perdón. Tomás Sánchez Lengelín es artista e ingeniero y actualmente es investigador en el City Science Group, en el MIT Media Lab y en el Departamento de Física de MIT. Su investigación está en la intersección entre ciencia, arte y tecnología y trabaja movilidad, inteligencia artificial, tecnología portátil, experiencias inmersivas, música y divulgación educativa. Su interés en crear experiencias que permitan a las personas cambiar su perspectiva sobre el mundo al combinar una experiencia perceptiva adicional e información digital. Como pueden ver, los dos tienen un background súper interesante y el tema de hoy va a ser sobre ciencia y cómo se aplica ciencia y tecnología y cómo la tecnología puede ayudar a problemas sociales. Les quiero recordar que estamos teniendo este mes y el que sigue webinars los miércoles a las 6 de la tarde y viernes Science Café igual a las 6 de la tarde. Les agradecemos mucho a todos los que nos han estado siguiendo. Va a empezar pronto la plática. Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenosla en los comentarios. Y pues bueno, pues muchas gracias por venir, Rodrigo y Tomás. Y pues comenzamos. Muchas gracias, Ana Karen, por la introducción. Creo que vamos a empezar con una pequeña introducción de cada uno de nosotros y luego una discusión y preguntas y tratar de hacerlo muy abierto. Y sí, por favor pongan todas sus preguntas en línea y aviéntanos todo lo que quieran preguntar. ¿Sí? ¿Qué tal? Va. Venga, Tom. Ok. Primero voy a poner un fondo de ciudades. Acá. Más acorde al tema. Sí, porque como vamos a hablar de ciudades, arte y tecnología, como que hay que poner en el mood. Voy a empezar nada más con una pequeña introducción mía para abrir el contexto de lo que estoy haciendo, un poquito de mi background y también de lo que estoy investigando y trabajando en Estados Unidos, en MIT. Primero que nada, soy de Guanajuato. Igual ya escogí las mejores fotos, pero que sí, desde pequeño en Guanajuato y desde que era niño me interesaba mucho la tecnología, me interesaba mucho como jugar con dispositivos de computadora o cualquier cosa que encontraba. Me acuerdo cuando era niño que tenía como 6 o 7 años que habría así computadoras que me encontraba. O una vez mi padre me compró una computadora y de repente ya la estaba abriendo, estaba quitando todos los componentes. Entonces como que desde ahí empezó como creo que mi interés entre la tecnología, pero creo que en ese entonces fue más que nada como así saber qué había adentro, y luego mi interés fue más como que tratar de controlar lo que estaba adentro, que era como que la programación. Y ahorita estoy más como pensando qué podemos hacer con toda esta tecnología en el mundo, ¿no? Entonces, un poquito lo que va Rodrigo es también eso, cómo él usa la tecnología para ayudar en ciudades y a los ciudadanos. Ah, y cuando estaba estudiando yo la carrera, siempre estaba muy interesado en realizar algo expresivo con lo que estaba aprendiendo en la escuela. Estaba aprendiendo a usar como algoritmos, así de que cuál es el óptimo camino de A a B, ¿no? Y que tienes que programarlos. Pero creo que cuando yo estaba aprendiendo eso, como que me interesaba
usarlo en otro contexto. Y de repente mi hermano estaba tomando una clase de música y computación y me interesó mucho la computación y la música, entonces empecé a crear gráficas para estos conciertos y estas gráficas se movían en tiempo real, reaccionaban con la música, que yo lo encontraba muy interesante, muy expresivo a la vez, algo que puedes expresar con tecnología. De una forma artística y otra forma nada más como expresión humana, al final de cuentas. Entonces estaba muy interesado en esto y cuando estaba haciendo la carrera me interesaba todo esto y de repente empezaba a hacer otros proyectos que eran más como, por ejemplo, este de Sinapsis Tripartita que invitó a colaborar a Ontiveros en Guanajuato y Ámbar Santana, en el cual realizamos una combinación entre danza, música y tecnología para un performance. Esto fue hace casi 7, 8 años, pero como que desde ahí nació mi interés de combinar tecnología de una forma expresiva y también igual las gráficas estas uh, que al final de cuentas usa la computación para crear algo que puedas expresar. Entonces, ahorita estoy como investigador en MIT Media Lab. Es un centro de investigación en MIT donde en sí es como un centro multidisciplinario, un centro donde se combinan las disciplinas. Es un lugar donde hay mucha creatividad, como que el espacio lo permite. Uh, y esto es como como se veía adentro cuando estaba trabajando. Construir cosas, tenía sensores, hacía muchas colaboraciones. Y ahora estos son mis días, entre llamadas, entre otras llamadas, más gente, y así es como todos los días como trabajo ahora. En vez de estar como construyendo cosas y tocando cosas con amigos, ahora ya estoy en llamadas todos los días. Que es algo que la tecnología como lo permite, pero es una situación actual que tenemos que estar pensando. Igual les explico un poquito más a fondo de lo que estamos haciendo en el grupo, pero para dejarlo a la discusión entre Rodrigo y yo. Una cosa es que ahora las ciudades necesitan reducir carros. Las ciudades necesitamos como ser más eficientes, pero no más eficientes, sino más inteligentes o pensar más cómo podemos usar los recursos dentro de la ciudad. Hay muchos recursos de la ciudad que no son utilizados y se puede usar de una forma diferente, pero tampoco no se tiene que ser eficiente, pero de una manera más equilibrada para todas las personas. También tenemos que adaptar a crisis, ¿no? Ahorita la crisis de la pandemia, las ciudades de hoy en día no están adaptadas para sobrevivir estas crisis, ¿no? El sistema económico de un día para otro se puede caer por toda esta crisis, igual que el transporte. Entonces, las ciudades no están muy bien adaptadas para adaptar la crisis y es algo que tenemos que pensar en el futuro. Y creo que lo puedo dejar así ahorita para empezar la discusión con Rodrigo. Y pueden checar, he estado involucrado con proyectos de arte y tecnología que tienen que ver con bicicletas, con formas tangibles y también creando dispositivos para gravedad cero y instrumentos musicales que puedes crear con una sinestesia un poquito locochona que también fue en Yucatán con Rodrigo. Va. Súper, súper. Es increíble eso. Ok, pues, ¿qué te parece si igual converso un poco de mi contexto? Sí. Y ahí le arrancamos a la discusión. A ver, permíteme compartir. Ahí ves mi pantalla, Tom. Sí. Súper. Ok, entonces, hablándoles un poco de mí, soy un ingeniero en mecatrónica. Me gradué hace ya 3 años y desde entonces he estado muy, muy interesado en los temas de educación. Y lo que ahora llamo, detrás de mucho trabajo que he tenido con el equipo del Fab Lab, que ahora te explico qué es, pasarlo como de educación a aprendizaje creativo. Ciencia ciudadana es otro tema que me interesa mucho, fabricación digital y prototipado y básicamente todo lo que explicó Tom, todo lo que tiene que ver con
El arte de los nuevos medios igual me fascina. Entonces, primero explico en qué es el Fab Lab. Es un laboratorio de fabricación. Hay una red de Fab Labs alrededor del mundo, hay más de 1500. Y estos cuentan con diferentes máquinas. Por ejemplo, probablemente han escuchado impresoras 3D, cortadoras láser, en electrónica de programación. Hay como unas máquinas en común en todos. Y la otra cosa que es en común es que en general se comparte conocimiento. Entonces, al ser parte del Fab Lab, eres parte como de una red de conocimiento y personas que trabajan en cosas muy locas y trabajan y comparten la mayoría de los proyectos que se ejecutan ahí. Pues esta es como creo que es la pregunta guía de todo el conversatorio que vamos a tener. ¿Cuál es la relación entre las ciudades, el arte y la tecnología? Es como una mezcla de tres palabras que pueden ser súper diferentes. Ahí Tom explicó unos proyectos que lo mezclan así bien interesante. Creo que yo no tengo la respuesta a esta pregunta, pero les voy a platicar brevemente como una historia que creo que está relacionada. Entonces, esta historia comienza conmigo en clubes de ciencia. Primero en el 2016 fui parte del staff de clubes de ciencia en Mérida y ahí conocí a Tom. Y ya en el 2018 fui instructor junto con Nick Selby, igual del Media Lab, de un taller. Entonces, cuando estamos pensando en la idea de qué experiencia queríamos que tuvieran los estudiantes durante la semana de clubes, llegamos a esta idea de ¿por qué no hacemos algo de hackear la ciudad? De hecho, el nombre original era Hackeando la Ciudad. Queríamos que, como ambos éramos ingenieros, queríamos que tuvieran esta experiencia de construir dispositivos, poner sensores y salir a la ciudad a medir cosas. Que cuánto aire pasa por este parque, cuánta contaminación tiran los camiones. O sea, cualquier mezcla de datos, queríamos que se obtenga algo de ahí. Y que vayan con sus dispositivos y los hackeen ahí en el parque o en un café. O sea, queríamos esa experiencia. Y pensando cómo transmitir esa experiencia, nos topamos con este concepto de ciencia ciudadana, en el cual se le invita a los ciudadanos a formar parte de la investigación científica, ya sea que ellos desarrollen algunos dispositivos de bajo costo o que formen parte del análisis de datos que se hace, o simplemente en este conversatorio de estas preguntas, ¿no? De hacia dónde debemos llevar la ciudad. Al final los vecinos son los que saben los contextos reales, cuáles son los problemas de aire que tienen, cuáles son los problemas de suelo, de agua que hay, ¿no? Entonces, bajo esto, nuestro club tenía el objetivo de capacitar a un grupo de estudiantes en una metodología de ciencia ciudadana. Durante esa semana construimos dispositivos, hicimos análisis de datos, salieron a recolectar. Me encanta la foto de arriba porque está ahí como en la parada de camión, en lo que estaba esperando el camión para arrancar. Ahí puso el dispositivo un estudiante y recopiló la información. Y la parte que yo considero más importante, que era la de toda esa información que se recopiló durante esa semana, cómo la muestras ante un público que puede no ser científico. Esa es la parte que creo que es medular, la parte de la comunicación. En ese caso nosotros utilizamos como un arte muy abstracto de cómo mostrar los datos de acuerdo a cuántos pulpos había, era la concentración de partículas por millón que hay en el aire, ¿no? Entonces, creo que fue una forma interesante de mostrar los datos. En el Fab Lab empezamos un proyecto que se llama Notch, que justamente bajo esta necesidad de tener sensores de bajo costo. El Notch es este dispositivo y lo acompaña una plataforma. Aquí les dejo un código QR por si quieren ver la plataforma, en la cual pueden ver en tiempo real cuáles son los datos de cada dispositivo que hay y ahí ver cuántas partículas por millón hay, dióxido de carbono, humedad, temperatura, etc. Y siempre está el tema como de información. Los ponemos en unas cosas como tótems informativos para que las personas que pasen ahí y lo vean en el parque digan, ¡ay, qué es eso! Está bien interesante, ¿no? Y puedan leer sobre eso y puedan entrar a la página, ¿no? Y finalmente, el proyecto que creo que encapsula muy bien lo que se hizo en clubes de ciencia con Notch fue Sensa Citizens. El año pasado fue un programa de 4 meses en el cual se vivió esta experiencia de capacitar a ciudadanos
se abrió una convocatoria para que cualquiera pudiera participar en una metodología de ciencia ciudadana. Entonces, lo mismo, ayudaron con la creación de los dispositivos. Al final, que se recopiló la información usando los dispositivos Notch, estos sensores. Hicieron como una co-creación para hacer una especie de obra de arte en la cual podías ir y recibir la información. Fue como la forma de presentar la información. Tuvimos la fortuna de poder grabar un documental al respecto. Entonces aquí les dejo el QR por si lo quieren ver. Dura 20 minutitos y plasma como toda la experiencia. En general, esos son como los proyectos globales en los que he participado que creo que tienen que ver y alimentan como esta pregunta de cuál es la relación entre ciudades, arte y tecnología. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya está. Ya estoy aquí, Rick. Entonces, ¿qué onda, Tom? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo crees que existe esta relación? Sí, ¿cómo lo ves? Sí, creo que, sí, bueno, sí, o sea, creo que tocaste muchos puntos de cómo los ciudadanos, o sea, creo que tocaste muchos proyectos, cómo la tecnología se combina con los ciudadanos en la parte de los sensores, de que puedes poner como sensores en la ciudad y luego entenderla de diferente forma. Creo que para incluir en el arte en esta cosa es como de una forma entender, o sea, tienes como que la ciencia que puedes entender de la ciudad respecto a los datos, que es como que va a hacer un análisis de los datos, entiendes de que depende de tu análisis que cierta calle, por ejemplo, o necesitas algo en la ciudad específicamente. En el contexto del arte es otra forma de hacer esa expresión, que puedes entender de la ciudad de otra forma usando la tecnología, por ejemplo. Y existen, o sea, hay personas y artistas que crean obra de arte con información de la ciudad y usando tecnología, al igual que científicos que hacen hipótesis científicas con respecto a información y tecnología dentro de las ciudades. Entonces, creo que o sea, hay muchas formas de que se puede ver, yo creo que se puede ver ciudades, arte y tecnología. Y sí, depende, no sé tú cómo lo ves. Creo que creo que por mi background, la parte que relaciona como muy bien es la de las ciudades y la tecnología. Porque ya sabes, desde hace muchos años está ese boom de todas las ciudades quieren ser smart cities, ¿no? Todos quieren ser, no sé, Barcelona, Ámsterdam, estas ciudades que ya tienen como mucha tecnología justamente para captar estos datos y creo que tú mencionaste que no era como de optimizar, pero era como de cómo podemos quizás mejorar la calidad de vida a través de los servicios, ¿no? Me gustó eso, que hayas cambiado la palabra. Creo que eso es como Sí, bien sí, porque importante. al final de cuentas, ¿cómo vas a optimizar alguna de estas cosas? Y al final de cuentas, no necesitas optimizar todo, ¿no? Creo que esta idea de ciudades inteligentes es como que, queremos optimizar el tráfico, ¿no? Queremos optimizar el agua, que en un contexto sí funciona optimizar estas cosas, o sea, realmente sí necesitamos optimizar el tráfico, pero hay otras cosas que se pueden empezar en ese respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay mucho tráfico y quieres ir de A a B, hay otros componentes dentro de la ciudad que no se pueden cuantificar, y es así como que tu percepción visual, el ruido, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. o cómo es tu salud, ¿no? Dentro de A, B, que algunas cosas no se pueden optimizar, ¿no? Entonces, Correcto. creo que necesitamos como pensar de una forma que necesitamos como que ver los servicios y que podemos usarlos para nosotros y tampoco no pensar que somos máquinas, o sea, también usamos máquinas para movernos de A a B, usamos los coches, estamos muy... ah, ya estamos como que siempre que queremos movernos o mover de un lugar a otro de la ciudad, pensamos en una máquina. Sí. Y todas nuestras ciudades están como que construidas de esa forma. Y creo que ahí el arte involucra mucho como pensar otras formas de hacer esto, que no necesariamente necesitamos optimizarlo, no necesariamente necesitamos... puede ser como que otra expresión humana que podemos Claro, claro. ver. Sí. Ya. Como yo lo veo,
siento que el arte plantea como las preguntas que luego nos tenemos que preguntar todos, ¿no? O sea, esto que dijiste de como, ¿cómo podemos transportarnos de un lugar a B? Es como, como una pregunta muy ingenieril. Ya sabes, como que ya sabes la respuesta, ya tienes todo el mindset de cómo vas a trabajar, pero si cambias un poco la pregunta a cómo puedo hacer para disfrutar un camino, no necesariamente para ir más rápido, ¿no? Entonces, Sí. creo que el arte plantea como esas preguntas que son interesantes, a veces son incómodas, a veces cuestionan mucho, que creo que es como algo muy, muy, muy bueno. O sea, a mí me encanta que el arte cuestione las cosas. Sí, creo que sí, eso sí es muy importante. Así es como que, o sea, puedes ver muchas tecnologías ahorita que quieres ir de A a B. Abres Google Maps, por ejemplo, y puedes ir de A a B, ¿no? Pero no existe como que esa opción de que, cuál sea, cómo quieres disfrutar tu camino, ¿no? O cómo quieres que tu experiencia sea tu camino, ¿no? Igual y cuando quieres comer en un restaurante, igual y no piensas como que quiero tener una experiencia, no sé, picante, sabroso, ¿no? O sea, Sí, sí. imagínate, en vez de dar la vuelta de que buscas directamente algo en un restaurante que es una comida muy específica, volteas la pregunta a algo más general, pero como que abriéndote más las opciones. Y creo que es como que es lo mismo que de A a B, ¿no? Entonces creo que esas cosas dentro de las ciudades y tecnología puede abrir muchos caminos y también al igual y el arte. Súper, súper. Y pensando en eso, porque tú mencionaste como brevemente en algunos proyectos que estás trabajando en el grupo allá en el Media Lab, Sí. justamente de transporte. ¿Cómo abordan esa primera pregunta para no tener este sesgo súper tecnológico de las cosas? Pues, pues se puede, creo que se ve mucho como que ahorita lo que estabas tú diciendo de optimización, de AVE, de dando la vuelta a la pregunta, que necesitamos como transportes por ejemplo, necesitamos transportes sustentables, necesitamos transportes que involucren, que usen los recursos de otra forma, porque sabemos que los recursos dentro de las ciudades, al final de cuentas, en la larga, en años adelante, no va a ser sustentable, ¿no? Entonces, creo que habías comentado algunos de tus proyectos que necesitamos de una forma de pensar, de cómo podemos usar esas tecnologías para que sirvan a la comunidad, ¿no? A los ciudadanos, que sirva a la gente, a los vecinos, en vez de, o sea, creo que hay diferentes niveles de cómo pensar, por ejemplo, el transporte, ¿no? Entonces, o sea, existe como el transporte de ciudad a ciudad, el transporte de como, no sé, kilómetro a kilómetro y luego también tu transporte dentro de tu comunidad, ¿no? Y algunos de esos transportes, por ejemplo, a veces es más saludable si puedes ir de tu casa al trabajo caminando o si puedes, de cierta distancia, puedes ir a comprar tus cosas, ¿no? Entonces, ah, usando como algunos proyectos que tú habías mencionado que de censado, pero también incluirlos con la sociedad para tomar decisiones, creo que nuestro grupo lo toma de esa manera, como el censado, predicción y luego como análisis y luego acción. Creo que hay algunas cosas que el Fab Lab en Yucatán que están pensando, ¿no? Hacer que tienen censado y luego toman como una acción dentro de la ciudad o toman como consenso y luego pueden como analizar los diferentes caminos o opciones que existen. Exacto, Ah, exacto. no sé tú, o platícanos cómo ha sido tu experiencia en algunos de estos proyectos, como trabajando con comunidades o con una zona de la ciudad o con un vecindario, no sé qué tipo de población has trabajado y cómo ha sido, igual y este círculo entre todo el censado, la sociedad y todo. Y pues fíjate que la parte que yo tenía más, o sea, cuando empezamos como estos proyectos allá en el FAB, la parte en la que me sentía más seguro era la parte tecnológica. Creo que la parte de justamente convivir con las personas era lo que más me aterraba al inicio, pero era lo que me parecía más interesante, o sea, era lo que más me llamaba la atención, porque justamente decir, ¿cómo puedo llegar a un lugar y decir, pues podemos desarrollar tecnología, pero yo soy de los que cree que debe haber una necesidad. No es nada más porque puedo hacer tecnología,
voy a hacer la prueba y voy a hacer mi despliegue de sensores y demás, ¿no? Entonces, Sí. justamente el contexto en el que vino esto de clubes de ciencia del 2018, perdón, de 2018 fue que estaban cerrando muchos bares aquí en Mérida por el ruido que hay en el centro. Entonces, muchos vecinos estaban quejando de eso y empezó con una pequeña noticia de que cerraron tal bar, ¿no? Y ya que llegaron así a la mezcalería, que era el lugar súper famoso, ¿no? Ya los grupos, los músicos se empezaron a quejar porque, oye, ¿por qué están cerrando esto y todo? Sí. Y había esta justa cuestión de, ok, lo están cerrando, pero entonces, ¿cuál es el volumen o cuál es la medida de decibeles que debe haber, ¿no? Y te Sí. topas de que las normas no existen y la última actualización fue hace 25 años. Entonces, Sí. ya sabes, como que bajo ese contexto, ver esas situaciones es como de que, ok, aquí se puede hacer algo. O sea, hay personas que necesitan esta tecnología, ¿no? Sí, sí. Para obtener esta información. Entonces, sí, como que ese fue como el contexto. ¿Qué tal si cambias tu background y nos cuentas un poquito de, o sea, nos comentaste que te gusta trabajar mucho con sociedades, que pusiste los sensores, pero hay una forma como de que la gente tiene que entender cómo, por ejemplo, qué es el beneficio de estos dispositivos. Y creo que con el trabajo mucho del Fab Lab que habías comentado al inicio de que crean como que este espacio que se puede democratizar herramientas tecnológicas. ¿Cómo crees por qué es necesario tener como que esos espacios en la ciudad, por ejemplo? Ah, y, y no sé, o sea, me imagino que igual no ciudades, pero se pueden hacer en otros lugares que no sean ciudades, ¿no? Pueden ser comunidades, se pueden ser lugares que no son ciudades, pero no sé cuál es tu punto de vista de eso. Ok. Bueno, esa parte final que dijiste me llama mucho la atención. Sí, Una vez estuvimos en una cocina cívica, a eso sí, se le llama, era como un taller, un espacio en el que se compartían cosas y se sí, generaban cosas. Se le llamó cocina cívica, me encantó el nombre, ¿no? sí. Había comunidades de todo, ¿no? Había una gran variedad de backgrounds diferentes. Sí. Ahí surgió, yo estuve trabajando con un grupo de puras mujeres y la mayoría se consideraban como feministas. Entonces a mí se me hizo como bien chido porque seguramente tenían una perspectiva completamente diferente a la mía, que era como bien importante, ¿no? Entonces, al inicio surgió la pregunta de cómo los gobiernos pueden mejorar la ciudad. Sí. Y mientras estuvimos trabajando, ya sabes, en esta lluvia de ideas, haciendo más preguntas y demás, se fue cambiando. Y justamente la palabra ciudad se quitó por completo porque dijimos la palabra ciudad ya está muy sesgada, ya está determinada. Por ejemplo, si es Yucatán, Sí. si alguien se plantea esta pregunta que tiene la autoridad o toma las decisiones, solo va a pensar en Mérida, ¿no? En la capital Sí. o en las 2 o 3 ciudades con mayor población. ¿Qué pasa con los otros 104, 105 municipios? Entonces, se replanteó esa pregunta en vez de ciudades, lugares para vivir, para jugar, para experimentar, porque al final esos son, ¿no? Tú Sí. trabajas en un lugar y es un espacio común con Sí. personas. Entonces, creo que ese replanteamiento de preguntas es como bien importante para lo que hacemos. Y en general, ya respondiendo como a tu pregunta como general, los Fab Labs traen esa filosofía de democratizar la tecnología. Es como este espacio de artesanía digital, ¿no? El artesano tiene muchas herramientas y con esas herramientas hace un producto, ¿no? Pero él sabe como todas las técnicas, sabe todas las formas de hacerlo. Entonces, bajo esa analogía, si tú diseñas en un Fab Lab, como que tienes varias máquinas y al final puedes desarrollar tecnología. Entonces, es bien importante abrir este espacio para que personas que no tienen voz y han sido como desplazadas por la abrumante tecnología que viene siempre, tengan este espacio para ya sabes, como Sí, sí. hablar, para Sí, sí. expresarse. Creo que es bien importante. Y creo que tú hablaste mucho de expresión, usar la tecnología como medio de expresión. Eso me pareció fascinante. Sí, sí, bueno, creo que cuando pienso en tecnología, lo veo como una herramienta, que al final es como una herramienta que usas
no sé, para expresar, por ejemplo, tus sentimientos o expresar alguna idea que tienes, ¿no? Y estamos afortunados que en ese tiempo podemos usar tecnología, pero en el futuro vamos a usar más tecnologías, ¿no? Pero la tecnología es como que realmente es una herramienta que nos ayuda a hacer cosas nuevas y creo que, como tú habías dicho, o sea, necesitamos también crear herramientas para las ciudades, para comunidades, para gente, para son lugares donde la gente viva, ¿no? Ah, Claro, sí, sí, sí. y igual y otra pregunta más, así como, ¿cómo ves como tus proyectos y el Fab Lab con la situación actual? Algo que estaría interesante es que como ciudades o lugares donde personas viven necesitan como que ser, tienen que como que adaptarse, ¿no? A como que, por ejemplo, esta situación actual, que es una como crisis de salud, pero hay otras crisis, ¿no? Que es como, puede ser como crisis naturales que pasan por México y por el mundo. Y tú cómo ves como la idea de que ciudades o lugares se tienen que adaptar a estas crisis? ¿Tú ves que la tecnología necesita que estar por ahí? O, ah, Yo creo, la pregunta está así súper deep, súper profunda, ajá, pero está chido. Justamente, pues tenemos ahí algunos sensores Notch, ¿no? En la sí, ciudad. sí, Entonces, es interesante. De hecho, aquí traigo uno, así son de este tamañito. Es como una sí, sí, radio. Eh, es interesante. Puedes tomar varias cosas de ahí. Uno, sí, no hay personas en la ciudad. O sea, sí. o el índice de tránsito que hay de personas bajó, pero muchísimo. Sí, creo Entonces, que es algo bueno, ¿no? es totalmente bueno. Pero lo Sí, sí, interesante es que puedes obtener un dato ahí que no puedes obtener en un día a día, que es justamente cómo el día a día que tenemos afecta al medio ambiente, ¿no? Entonces, si ya sí, tienes los sensores, puedes ver la diferencia, ¿no? De cómo están las cosas. Creo que eso es como bien importante. Y creo que eso te lleva a tener comunidades que son resilientes. O sea, sí, que vienen los cambios fuertes y te tienes que poder adaptar rápido. Tienes que tener tecnología que sea como fácilmente adaptable, modular, que haya muchas personas haciendo esto. Creo que por eso ayuda esto de las redes y ayuda esto de clubes de ciencia y demás para compartir, porque justo es lo que se necesita. Y lo vimos con las caretas, ¿no? Las famosas caretas, sí, que, que todos están haciendo caretas, ¿no? sí, sí, Pero surgió de una necesidad y ahí veías a un montón de makers imprimiendo en sus casas, usando sus propios, ¿sabes? Usando sus sí, sí. propios insumos. Eso está bien loco. A mí me fascina eso, porque es como contrario a lo que se piensa de que un gobierno tiene que responder como muy rápido. O sea, sí Sí, tiene que hacerlo. O sea, al final sí tiene que hacerlo. sí, Pero sí, también puede venir de abajo y sí. así apoyarse, ¿no? Es una colaboración. Sí, creo que ese es un buen punto de que como que esta idea de ciudades y tecnología y arte, que al final es como una combinación de, sí, de como dices, arriba y abajo, top-down y bottom-up approach, que ciudades, por el simple hecho de cómo están construidas y cómo están organizadas, se pueden adaptar, ¿no? Es como una red, ¿no? Así de que hay un punto que se puede jalar y otro no. Y depende cómo, si los ciudadanos, si el gobierno, o si otras formas, cómo se pueden mover todos estos puntos. Como dices, modular, ¿no? También. Ah, no, creo que eso es muy interesante. Am, Sí, y sí, sí. bueno, no sé, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, o sea, nuestro lab, por ejemplo, trabaja remotamente y algo que también estamos pensando es cómo las sociedades en el futuro se tienen que como adaptar, ¿no? A estas crisis. Y como dices, ¿no? O sea, es muy interesante ver que en este momento no hay carros y es algo que creo que nunca no hubiera pasado si no hubiéramos tenido, por ejemplo, esta crisis. No hubiéramos tenido como que este momento de que semanas y días el tráfico súper diferente, como eso solamente hubiera pasado hace como mucho tiempo atrás. Y creo que es algo muy interesante que la ciudad se tiene que adaptar a esta nueva situación y ver que la gente está haciendo como diferentes cambios y no es necesariamente desde arriba. Sí, Ah, sí, sí. Oye, y pensando en eso, sí. ¿qué proyecto, o sea, de los que estabas trabajando y están ahí en línea,
como que Sí. se vio más afectado o cuál se vio así como de, wow, o sea, justamente Sí. este proyecto sirve para lo que está pasando? O sea, esa diferencia, ¿tuviste como esa experiencia Sí, con creo dos proyectos? que fue como una mezcla así de que tenemos algo y lo volvemos para otro lado. Pero muchos de los proyectos bueno, que creo que tú también pudieras ver, creo que has tenido la experiencia que es mucho hardware. Por ejemplo, algunos proyectos en los que trabajo es mucho hardware, son muchas cosas físicas. No sé si tú has tenido esa experiencia, pero mi experiencia ha sido que muchos de esos proyectos o sea, un día en el lab me dijeron, no, pues tienes que agarrarte tu changarro y llevártelo a tu casa y así, pues no, necesito todo este equipo de laboratorio, no me lo puedo llevar a mi casa, ¿no? Entonces hay algunos proyectos como que sí, de repente estos sí, yo no los puedo elaborar por el simple hecho que no tengo el equipo adecuado para realizarlo. Ah, pero ha habido otros proyectos un proyecto de bicicletas que hice el año pasado que se podría como que adaptar a esta crisis, pero como que no lo queríamos como que nada más decir, pues, o sea, sí se puede adaptar, pero lo podemos combinar, como que no creo que hubiera sido la mejor, mejor forma, sino creo que la mejor Claro. forma sería como que empezar uno nuevo y ver las necesidades actuales y realmente como que y lo bueno de ahorita que se pueden probar, por ejemplo, eso usando todos los protocolos de seguridad, pero, o sea, creo que lo mejor es como hacer uno nuevo y probar las situaciones. Muchos proyectos de ahorita de lab son así, por ejemplo, de contact tracing, de por qué contact tracing, diferentes tecnologías, por ejemplo, de contact tracing, algunos de salud que son como más de interacción, así como saber si estás tocando la cara o no, o si casi te la vas a tocar. Hay algunos proyectos de esos, pero muchos son como en el nivel de investigación de algunos tal vez no se van a salir al mundo real, pero otros sí, ¿no? Que realmente se necesita en el momento. Y creo que eso es muy interesante, que algunos de esos proyectos se pueden salir y pueden mejorar la vida de personas. Ah, Sí, sí, sí. ¿Tú cómo, tú, fue algo similar para ti o cómo tú lo vistes? Pues tuvimos la oportunidad, lo mismo, ¿no? Cuando se cerró el lab, fue así Sí, como igual el lab está en unas bodegas y demás, creo que era importante llevarse, por cualquier cosa de robo, sí, sí. era importante llevarse alguna maquinaria y demás. Sí, Entonces, como que nos dividimos la maquinaria, sí, intentamos como voltear un poco la cosa, ¿no? ok, Intentar seguir ofreciendo algunos servicios, sí, eh, pero sí, o sea, es un cambio completo. Y sí, ahora, fíjate que nos estamos como enfocando más, al menos yo, como que me estoy enfocando más, en generar como estos talleres y webinars y demás, pero en línea, ¿no? Con educadores, que es algo que me encanta hacer, me encanta trabajar con educadores, maestras, ujú, maestros. Eh, pero lo interesante es que queremos llevar la experiencia del hands-on, de, ¿sabes? Las sí, actividades de que sí, sí, cuando hacemos la lluvia de ideas con los maestros y hacemos prototipos y todo, ¿cómo llevarlo a lo digital? sí, Entonces creo que nos estamos enfocando en eso y sí, justamente no hay que virar algunas cosas, algunos proyectos se tienen que poner en pausa, otros sí, no, sí. pero sí, 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 así es. A ver, creo que vamos a ver. Va, va. Ok, una pregunta más entre nosotros y creo que vamos a ir a preguntas Dale, del dale. público. Ojalá hay mucho público. Sí, creo que sí. Oye, a ver, ya te tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea el fin de las pantallas touch en los espacios públicos? Eso sí, creo que es algo, creo que me acuerdo algo que estamos pensando. Ah, puede ser que sea algo, puede ser que no sea al final, pero puede ser que sí va a haber más como restricciones, que la gente va a estar pensando más, pues voy a tocar algo con mi mano, pues me la voy a tener que lavar o usar un guante. No creo que sea el fin, pero sí va a haber la gente va a estar más consciente de qué estás tocando, ¿no? En espacios públicos. Sí, sí, sí. Que no debes de tocar porque es como que cuando vas igual y a pagar igual, no sé, puedes ir a pagar, necesitas tocar una pantalla o algo. Claro. ah, entonces, y es lo mismo, ¿no? Tienes que tocar una pantalla,
Pero en espacios públicos igual y sí es más, un poquito más, sí es más diferente. No creo que sea el fin, pero quién sabe. O puede ser que ahora va a haber más tecnología entre cosas que no tengas que tocar, ¿no? Entonces ahí es interesante ver que como que la interacción con las máquinas se va cambiando por esta cuestión de crisis de salud pública, ¿no? Entonces, nuestra interacción con las máquinas va a cambiar, puede ser que vaya a cambiar entre tocando pantallas, solamente usando las manos para activar botones o cosas, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. puede ser que si esto va para la larga, puede ser que ya al final usamos interacciones que no tenemos que tocar nada. Eso. Ok, ¿qué onda? Pasamos a las Sí, a las preguntitas. ¿Tú piensas que se van a acabar o cuál es tu, tu cuestión? Yo creo que no, desgraciadamente. O sea, creo que sería bueno Sí, que haya este cambio por completo sí, y buscar estas nuevas formas. El otro día estaba viendo que hay un proyecto en el que ya viste que puedes tener tu pantalla de Zoom en mosaico y están todos los participantes. sí. Entonces, justamente hicieron esta aplicación en Open Frameworks o alguno de esos softwares de código creativo, en Sí, el sí, cual tú ponías tu mano hacia arriba y la sí. persona tenía que estaba arriba ponía su mano hacia abajo y cuando chocaban las manos digitalmente salía un emoji. Ah, qué padre. Yo No creo, manches, se me hizo súper loco porque tenías que sí, sí, convivir ahí y todo, ¿no? Es un sí. contacto súper Yo digital. quiero hacer eso está súper padre. Hay que aventarnos esa experiencia. No, sí está padre como crear estos proyectos como de conexión remoto, ya que mucha gente ya está conectada remotamente. Sí, sí, sí. Ah, Ok, ok, entonces nice. vamos. ah, Ahí ve las preguntas. ¿Cómo ah, se puede aprovechar la diversidad entre culturas para mejorar la relación entre ciudades por medio de la tecnología? Ok, diversidad entre culturas. ¿Tú qué crees? ah, pues la diversidad entre culturas, am, creo que lo que ayuda a la tecnología, como que algo que decía Rodrigo, es esta idea de democratizar. ah, ah, o sea, lo que haces en Fab Lab ayuda a la democratización de tecnología. Y, y creo que eso de una manera ayuda a tener relaciones más culturales con gente que no hubiera estado juntos, pueden estar juntos y realizar actividades. Entonces creo que realmente la tecnología a veces realmente es un puente entre personas que en muchas aplicaciones, la tecnología es algo que te ayuda a unir gente, ¿no? Entonces, o sea, puedes pensar como, no sé, aplicaciones no sé, para buscar una pareja, ¿no? Ese tipo de aplicación ayuda a buscar, une con personas que nunca hubieras pues, podido unir, ¿no? Y existe otros contextos que es más como culturales, que es como la traducción, ¿no? Entonces, si tienes como un Google Translator que traduce lenguajes a lenguajes que tal vez nunca hubieras escuchado o no hubieras tenido contacto, la tecnología ayuda a crear ese puente de comunidades, ¿no? Y de culturas que nunca hubieras conocido por el simple hecho de entender el lenguaje de otra persona. Entonces creo que Sí, sí, sí. existen muchos puntos que es como, pues, puede ser como el lenguaje, que es algo que todos que podemos, no todos tenemos una forma de expresarnos, y otra puede ser emocional. Entonces, existen muchos puentes de tecnología que ayuda a eso, y siempre es diferente, ¿no? No siempre es lo mismo. Bueno, yo así lo veo. Súper, súper. Ok, ok. A ver Bueno, a qué. ver, te Ajá. toca la segunda. Dale, dale. ¿De qué manera impacta económicamente el cambio de cómo me transporto de A a B a cómo disfruto el viaje de A a B? Mm, damn, damn. Ok, ok. Está bien interesante porque si lo ves como de una manera rápida, pensarías en si disfruto del viaje, entonces probablemente lo vaya a hacer más largo. Y
probablemente en un sentido como muy de dinero quizás, no es muy productivo, pero yo lo cambiaría un poco a, al momento en que yo disfruto el viaje, le estoy dando como un valor, algo que quizás no estaba viendo, ¿no? El paisaje, me estoy dando cuenta de otras cosas que están pasando en ese camino, en ese trayecto. Creo que ninguno de los dos estamos diciendo que los viajes tienen que ser más largos. Más bien se trata de cómo ver otras cosas, que no nada más sea economizar tiempos, sino darle valor a la experiencia que tienes y a la salud mental que tienes. Es como bien importante eso, ¿no? Sí, A lo mejor tu trayecto de un punto A a un punto B es súper corto y eso le pasa igual a muchas mujeres, ¿no? O sea, puede ser que un trayecto de A a B sea súper corto, pero en medio, no sé, hay un grupo de hombres o la calle está muy oscura o se siente insegura, probablemente decidan, o desea cualquier persona, ¿no? En rodearlo y tomar el camino más largo, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante, si fuéramos una camarita, ¿no? Como no solo ver la parte económica directa de economizar tiempo, sino irnos hacia arriba y ver como todo el panorama ujú, de las cosas que influyen, ¿no? Son problemas complejos ujú. y hay que tomarlos como problemas complejos, Sí. multifactoriales, sabes, esas cosas están bien locas, ¿no? Pero es lo que yo pienso. Sí, creo que yo también estoy de acuerdo contigo ah, que si te transportas, sabe, pues, una forma de cuantificar eso es económicamente y otra manera de cuantificarlo es tu salud mental, por ejemplo, ¿no? Ah, Claro. y existe muchas formas de cuantificar tu trayecto de A a B y puede depender, como dices, de la situación, del contexto, de la hora del día. Entonces, al final de cuentas, no puedes, no se puede verlo de diferentes formas, ¿no? Y creo que ahí la tecnología, las ciudades, el arte pueden involucrar mucho en esta idea de nada más de ave, ¿no? Todo es algo muy sencillo, pero al final existen muchísimas vertientes y complicaciones, ¿sabes? Sí, También. sí, sí. Ah, Ahí te va la pregunta. ¿Tienen ejemplos de cómo se podría utilizar la tecnología para el bienestar social y mental? ¿Tienes ahí alguno que se te venga a la mente? sí, ¿cómo tienes? Sí, o sea, bienestar social. El último que también era como el transporte de aves se puede usar para el bienestar mental. Ah, también hay muchos proyectos de tecnología que, ah, por ejemplo, personas que tienen una discapacidad mental, visual o sensorial, la tecnología de una forma puede ayudar a estas situaciones. Existe mucha tecnología, por ejemplo, auditiva, ah, empezando a ver mucha tecnología también visual. Entonces, hay proyectos y creo que la tecnología ayuda mucho para eso, ¿no? Entonces, ah, y lo mismo como también la primera pregunta que preguntaba sobre diversidad cultural, si mejor relación dentro de la ciudad, la tecnología ayuda para el bienestar social, para personas que, por ejemplo, no pueden caminar, dentro de la ciudad podrían caminar, ¿no? Entonces, la tecnología ayuda mucho para eso, sí. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, me gustaría contar una experiencia rápida. Sí. Georgia Lupi es una artista gráfica de información, diseñadora gráfica de información. Y ella tiene un proyecto que se llama Dear Data, en el Ujú, cual ella y una compañera se intercambiaban postales sobre pequeñas cosas de información que iban recolectando en su día a día. O sea, ujú. puede ser cuántas veces dije gracias durante el día y los cuantificaban, ¿no? Y se lo enviaban, a mí me encantó porque se lo enviaban creo que de Nueva York ¿a dónde? No sé, a un lugar en Italia creo. Se enviaban los postales, entonces a eso le llamaban una transmisión lenta de información, de datos, Sí, se me hizo así bien chido. sí. Entonces hay un proyecto, bueno, es un proyecto, con esa referencia, a mí, pues yo me he sentido muy ansioso algunos de los días que hemos estado viviendo, ¿no? Hay días en los que mis emociones son un desastre, creo que a todos nos pasa. Ujú, Entonces, tomando eso, lo que empecé a hacer fue como un cuaderno de emociones. Entonces a cada emoción le ponía un color, tengo unas crayolas, ¿no? Y una intensidad de color. Entonces cada hora fui como midiendo en
cómo estaban mis emociones. Y después de una semana tenía como este cuaderno que además se veía súper bonito, ¿no? Así bien artístico. Pero además me servía como para ver justamente qué es lo que pasaba con eso, ¿no? Qué días me sentía como muy angustiado o muy bajoneado y podía saber el por qué, Sí, regresando a eso, ¿no? Creo que esa tecnología sin tecnología, a sí. mí creo que es de las cosas que más me gusta, ¿no? Ese abordaje. Sí, también hay situaciones que no necesitas tecnología mm, avanzada, a veces no necesitas usar de una forma creativa la tecnología disponible y creo que mucho de tu trabajo involucra eso, ¿no? Puedes usar como low level technology para crear cosas que son súper interesantes. Ah, a mí Sí, también me sí, sí. gusta eso, que son como así, como formas muy creativas de usar tecnología que no te involucra así de comprar un reactor nuclear, que no involucren todas esas cosas, ¿no? Entonces, Sí, a sí, mí sí. también me gusta eso. Am, entonces, Sí, hay sí. otra pregunta que dicen, ¿conocen de algún proyecto que ayude a mantener la distancia social? Hay muchos proyectos de esos que puede ser como el contact tracing, que no sé si lo has escuchado, que es como la idea que puedes saber con quién has estado antes interactuando en un espacio dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si tú entras como a un café y hay otra persona que también tiene la aplicación y se sabe que la otra persona está infectado del virus, pero tú no, después puede mandar una alerta de que, pues tuviste en contacto físico o espacial con esta persona. Entonces, en esa aplicación te notifica si tuviste algún contacto y entonces te tienes que ir a cuarentena o al médico dependiendo de tus... Entonces es contacto, puede ser eso de aislamiento social, también hay otros como... he visto más híbridos que hay como sensores en el cuerpo que viendo la distancia, pero creo que eso es más de contact tracing que ha estado más como circulando por diferentes lugares. Está bien interesante. ¿Y cómo funciona esa aplicación? O sea, ¿es a través de Bluetooth, de dispositivo a Sí, sí, de dispositivo? Bluetooth hay diferentes niveles. Hay uno que es como, creo que al final tienen que usar dos tecnologías, que es el Bluetooth y GPS. El Bluetooth, como dices, que es más como cercanía más corta, que es unos cuantos metros, y el GPS ya es como más como espacios grandes dentro de la ciudad, ¿no? Ah, pero, o sea, ahorita es como más es un híbrido entre los dos y creo que algunas ciudades del mundo están experimentando con esa aplicación, pero sí tiene como una adaptación, todos tienen que usarlo al final para saber todas las personas que han sido en contacto, ¿no? Solamente Sí. funciona así. Ok. Súper bien. ¿Qué pregunta sigue Igual ahí? y la pregunta, ¿no? La última. Sí, sí, sí. Sí, pues esa va para ti, ¿no? Que nada más nos quedan como dos minutitos. Ya cierra esto. Ok. Se ¿Cómo acercar a cierra Fab y Lab? luego Ah, ya se cerrar. cierra. Ok. Eh, pues en general tenemos como varios proyectos. Algunos abrimos una convocatoria como ese de Sensa Citizens. Era una invitación a que cualquier persona pudiera acudir a esta como capacitación de Sí. tecnologías y otras metodologías. Siempre estamos abriendo proyectos. Tenemos algunos como Notch, que son open source, pero creo que necesita como un poco de preparación antes para que las personas puedan contribuir de una manera como más adecuada, aunque no es tan necesario, ¿ah? O sea, pues puedes escribirnos supongo que por nuestras redes sociales, por Facebook, Sí, no, o sea, en general creo que cualquiera de Tomás, yo, el Fab Lab, podemos hacer este conversatorio, ¿no? Como más grande, después de que termina esta sesión. Creo que puede ser bien interesante, ¿no? Ese sí, espacio. igual que las personas que preguntan del Fab Lab, que Club de Ciencia les mande tu contacto o algo así para que se pongan en Totalmente. Sí, contacto sí, sí. contigo. Sí, sí, sí. Pues, Ah, pues ahí bueno, está. creo que ya, ¿qué onda, Clubes de Ciencia? Lo hicimos Ay, muy bien, justo a tiempo. ay, ¿me escuchan? Sí, sí, Sí. sí. Sí, sí, te escuchamos. Ay, em, pues muchísimas gracias Sí, por haber
estado aquí con nosotros y por ahora ya es todo. Si alguien llega a tener más preguntas, por favor, nos la pueden mandar vía Facebook o Instagram. Sí. Y pues estuvo súper interesante su plática, espero que lo hayan disfrutado mucho. Sí. Y a todos los que nos están escuchando, les recordamos que tenemos todo este mes y el mes de junio, Science Cafés y webinars los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde. Sí. Probablemente para el mes de junio va a cambiar la hora para que estén atentos. Y pues, de nuevo, muchas gracias, Rodrigo y Tomás. Estuvo muy interesante y muy padre. No sé si quieren agregar algún mensaje motivacional. Venga, Tom. No, yo iba a preguntar dónde es la, que nos pases la fiesta, que nos pases el link de la siguiente fiesta para La Zoom unirla. Party. La Zoom Party. El Sí, Science Café Zoom Party. sí, claro. Pues se los mando. Y también pronto vamos a subir a YouTube todos los que hemos estado transmitiendo por aquí, para que los que no los han visto los puedan ver. Y pues bueno, lávense las manos y quédense en casa. Y pues bueno, muchas gracias. Sí, va, muchas gracias por las preguntas y por la invitación y todo. No, Sí, gracias a sí. ustedes. Adiós. Adiós, pásenla bien.